Bueno, amigos, de esta manera continuamos en Inversión en el Sur. Por supuesto que vamos a hablar de economía, vamos a hablar de costos, vamos a hablar de rentabilidad, vamos a hablar de empresa. Él es docente, es investigador. Estamos hablando con el doctor Gastón Milanesi. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? Bien. Hace rato que no te teníamos por acá, en algún momento te tuvimos medio alquilado. ¿Te acordás? ¿Qué épocas? Claro que sí. Bueno, gracias por venir a compartir con nosotros. Justamente el tema lo acabo de plantear. Se está hablando hace un rato largo, varias semanas, un colega tuyo, Claudio Suchovicki, viene mencionando, muchachos, cuando le habla a los empresarios, muchachos, ya no se ajusta por precio. En un momento inflacionario, la rentabilidad la ajustabas por precio, ahora tiene que ser por cantidad. En un momento donde está bajando la inflación, tienen que competir y tienen que producir más y vender más. Si quieren mantener la rentabilidad, el momento es este. Esa es la lectura que está planteando él hace un tiempo largo. Y de hecho, creo yo, que también la está planteando el presidente últimamente, diciendo, muchachos, tengan rentabilidades más razonables, están mal acostumbrados, me están pidiendo devaluación y nosotros no vamos a devaluar. ¿Cómo estás viendo vos esta situación? Mirá, es una situación típica de contextos de estabilidad. Vamos a poner la cuestión en perspectiva. Primero y principal, no hay que entender a la inflación como un aliado de nada. De hecho, si la inflación fuese un signo positivo de la economía, todo gobierno mantendría inflación. Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos no se develaría por regular la tasa de interés y bajar la inflación. Y en Argentina, lo mismo. Lo que pasa es que la inflación te permite ocultar, barrer y sobre todo en el corto plazo, bajo la alfombra, ciertas ineficiencias. Por ejemplo, para ponerlo en buen romance, que vos tengas desperdicio en la cadena de producción, eso impacta en los costos y gastos y lo puedas trasladar más fácilmente a precios. ¿Por qué? Porque hay una mayor cantidad de circulante. Una de las grandes causas de la inflación es la mayor emisión monetaria, sí, aunque a muchos no les guste. Y consecuentemente, en el corto podés ir piloteando esas tormentas, esas pequeñas tormentas que tenés, pero en el largo plazo lo que genera es una erosión del poder adquisitivo, una retracción de la oferta y diversidad de producto, y bueno, esto ya lo vimos en el 2023. Ahora bien, siendo a tu apreciación, y citando a Zucco y otros, a ver, cuando hay un contexto de estabilidad, básicamente lo que tenés que lograr son eficiencias, y las eficiencias, o mejor dicho, esas rentabilidades, no las lográs traduciéndolas en un mayor incremento de precios. ¿Por qué? Porque independientemente de la estructura de mercado que tengas, cuando me refiero a estructura de mercado, si hay muchos competidores o pocos competidores, nunca estás en una situación perfecta de un monopolio. Siempre estás en una lógica de oligopolio o competencia imperfecta. Competencia imperfecta, vamos a hablar. Y entonces no te podés permitir el lujo de trasladar tus errores a los precios. Y tenés que escarbar bajo la alfombra de los costos. Ahí es donde vienen las eficiencias. Bien, tenés que ser inteligente en el uso de los recursos, tenés que ser inteligente en la forma en la cual comunicás y vendés tus productos. Y vamos a ir a concretos ejemplos en el marco de Bahía Blanca. Vos sabés muy bien que uno de los rubros más importantes que hay es el gastronómico. Y el gastronómico, hoy por hoy, con la competencia que hay, no se puede dar el lujo, si bien mueve, no se puede dar el lujo. Mueve y tiene buenas diferencias, buena rentabilidad. Es un nicho de, si lo manejás bien, hay una buena ganancia ahí. Sí, pero tenés que ser eficiente. Sí. Y tenés que tener volumen, porque la estructura que te demanda el rubro es más que significativa, es muy importante. Y en determinados segmentos del rubro, no soy un especialista, pero charlando con algunos empresarios, sobre todo lo que es vinculado a comida rápida, snacks, etcétera, las rentabilidades no son tan altas. Y tenés que ser eficiente, y tenés que tener volumen, si no te caes del mapa, si no tenés que apuntar a algún tipo de segmento, algún nicho del mercado. Entonces, a ver, nada, esto pasó también, pasa en cualquier economía que se estabiliza, tenés que ser eficiente. Entonces, el empresariado, y acá sí demanda la protección del Estado, pide devaluar.
¿Qué significa devaluar? Devaluar significa nada, hacerme más atractivo en dólares frente a mi competidor brasilero del Mercosur. Y yo creo que esa receta ya se empleó en Argentina. Aparte le lleva a 4 o 5, que Exacto. por lo general les va bien, y el resto de la sociedad cae y se empobrece. Les lleva a 4 o 5 que por lo general que no son pymes en el sentido de que lo entiende la gente, son más sectores oligopólicos. Me da la sensación de que el presidente le habla a ellos, justamente cuando dice, muchachos, yo no voy a devaluar, ajusten los márgenes de rentabilidad, porque la verdad es que todo el resto de la sociedad se me cae. Exacto, que son formadores de precios internos, por lo general, o lo eran, con un alto grado de protección, metalúrgicas, automotrices, etcétera. A ver, el sector automotriz generó pingües ganancias con la banda cambiaria, la brecha cambiaria, que hoy ya nos olvidamos de esas cuestiones. Hoy tenés una brecha básicamente muy corta, pero con una importación a oficial y una venta informal en materia de dólar, con precios jugando así, los márgenes eran tremendos. Sí. ¿Vos ves una buena política en la apertura de importaciones? Porque del otro lado está el empresario nacional que le dice al gobierno, está bien, me pedís competir, pero haceme competente también en impuestos, porque a mí me estás liquidando. Yo acá hago camisas blancas que con $1 ni siquiera puedo prender la luz. Pero si me traigo un contenedor de 200.000 camisas de China, me sale $1 cada uno. Cada una, digamos. Por decir un ejemplo pavo, ¿no? Pero, digamos, la competencia ahí también tiene que la tiene que facilitar, en este caso, lo nacional. Sí, tenés razón. A ver, es muy fácil decirlo, es complicado hacerlo y en un espacio atemporal podemos diagnosticar todo. Yo creo que en ciertas cuestiones tiene que haber gradualismo, ¿no? Porque me pongo del lado de ambas puntas, sector público, sector privado. Es cierta la carga tributaria, es indiscutible. La fuerte carga tributaria que tienen nuestros productos, cualquiera sea. También es cierto que hay una política astringente desde el punto de vista fiscal y tenés que estar con la calculadora continuamente para establecer los equilibrios. La tendencia indicaría que habría una morigeración de la carga tributaria y eso debería repercutir en nuestros bolsillos y en los costos-precios del empresariado. Ahora bien, dicho esto, no está mal porque el ser humano no es ni más ni menos que un animal de incentivos y la economía trata de incentivos. Aplicar algún tipo de incentivo y no proteger tanto y abrir algún tipo de importación. ¿Para qué? Para poder empezar a elevar la vara. Porque caso contrario somos cautivos de una oferta reducida de productos y de precios fijados por empresarios internos. Que por más que yo les baje y quedó demostrado en el tiempo los impuestos o proteja al sector, la reducción de precios a favor del consumidor no es así. A ver, y esto le pasa a cualquier gobierno, El empresariado te va a responder con el bolsillo, entonces le tenés que marcar algún tipo de incentivo. ¿Y está preparado el empresario? Hay algún video por ahí que creo que es un empresario también que dice la naturaleza justamente es altamente capitalista, porque es la ley del más fuerte y el que mejor se adapta. El empresario argentino, que en realidad lo conocemos como alguien que tiene una cintura muy importante por la enorme cantidad de crisis que tuvimos a lo largo de los años, ¿lo ves hoy preparado para llevar adelante este cambio? ¿Está con una especie de manta corta? Viejo, bajame los impuestos, yo así no puedo, si me la traigo para acá, bueno, los piecitos me quedan al descubierto. A ver, yo creo que sí. Yo creo que tengo un profundo respeto por los empresarios y los empresarios pyme. Uno lo tiene que tener, yo siempre digo en los cursos de grado, de posgrado, en todos los ámbitos, a los chicos, tengan respeto y aprendan del empresario, ¿bien? Porque es una persona que sobrevive en la dinámica de contexto y está continuamente acostumbrado a administrar un desorden, parafarseando a algún economista austríaco, un desorden caótico para hacerlo creativo al mismo. El desorden, si es creativo, bueno, y me lo aplico cuando me toca gestionar en las organizaciones a eso. Bueno, bien, entonces,
Dicho esto, sí, lo que ocurre es que hoy la dinámica de los acontecimientos, sobre todo a través de la tecnología, hace que sea vertiginoso en algunos sectores. A ver, básicamente, el empresario hoy tiene mayor información, mayor capacidad de acceder a tecnología, bien, puede sistematizar y hacer economías, ahorros en costos en determinados procesos, sobre todo administrativos y de generación de información, que la IA está sustituyendo. Tiene la posibilidad de, a través de la tecnología y las redes, llegar a un mayor público. La logística, sobre todo, hoy juega un papel fundamental. Sí, claro. Procesos y logística son fundamentales para poder llegar a determinados lugares. Y en lo que respecta al plano argentino, al plano nacional, a ver, si vos lees, si se logra consolidar esta tendencia de estabilización de variables macro, en teoría va a haber una apertura o un acceso más al crédito, cosa que no había antes. Y con crédito podés crecer. Mirá, justamente antes de venir acá estaba leyendo en Instagram, un matutino especializado, tenés los sostenedores y detractores de las políticas económicas. Y hoy, por ejemplo, el debate que se está planteando es uno de los debates respecto de las variables macro es el siguiente. A ver, el dólar está atrasado, el dólar está en equilibrio, la política macromonetaria que está llevando adelante el gobierno es buena o es mala. Bueno, a quien no le gusta te va a decir que el dólar no está en equilibrio, se encuentra atrasado y que básicamente la venta de bonos con el objeto de absorber pesos en el mercado generando este carry trade hace que el Tesoro tenga que competir con la banca privada promoviendo una suba de tasas. ¿Por qué? Porque básicamente los pesos están colocándose en instrumentos privados y la banca privada lo está volcando a préstamos pyme, préstamos de consumo. Lo normal, lo que debería haber sido. Yo celebro lo que debería haber sido, lo que pasa es que estamos cambiando el status quo. Ese es el problema que estás teniendo. Nosotros estábamos acostumbrados a vivir de un gran subsidio. Exactamente. Durante años vivimos de un gran subsidio. Y a todo nivel, ¿sabes que cuando uno piensa en el desarrollo de la economía y ve los salarios, por ejemplo, los salarios del Estado, tan deprimidos, dice, es muy difícil que el empresario se ponga a producir porque no tiene para vender. Ahora, yo le hice este planteo, recuerdo a Lázari, Gustavo Lázari, que estuvo hace unos meses acá en Bahía Blanca, que me dice, no, estás confundido, la propia oferta es la que va a generar el mercado. Es otra mirada, esto es bastante diferente y interesante. Sí, a ver, vamos a hablar de salarios. Los salarios están ganando la inflación, en términos reales. ¿Le están ganando la inflación? En los últimos meses. Así dicen las mediciones. Públicos, privados. Ahora, que no te satisfaga nominalmente o que haya una cuestión política en el medio, perfecto. Lo que ocurre es que en este cambio de status quo tenías determinados precios relativos desacoplados y lo que más impacta dentro del marco de los salarios son los servicios, entre comillas, públicos, en donde obviamente todavía hay retrasos. Por eso, ahí sí con temor el gobierno monitorea, posterga subas. Claro, la que había aprobado el ENRE en electricidad está postergada por Caputo, obviamente para cuidar primero las mediciones de inflación y el impacto sobre los salarios. Pero los salarios... Y si vos te pones a analizar, en los últimos años no hubo creación genuina de empleo privado. Exactamente. Todo empleo público. Y así no funciona la cosa. Esto es como que la absorción del crédito sea de parte del Estado colocando instrumentos, llevándose la masa monetaria. Tampoco funciona. Con lo cual, bueno, nada, estamos dentro de ese cambio. En tanto y en cuanto haya una recomposición básica que va a costar, no es inmediata y no depende de un solo gobierno y un solo partido, vamos a hablar en términos políticos, sino depende del conjunto, obviamente, de dirigentes, del conjunto de la sociedad, llevarlo adelante, público, privado, no va a haber recreación de mercado. A ver, hoy por hoy estamos asistiendo a un escenario en donde hay más oferta de productos.
Hoy por hoy estamos asistiendo a un escenario en donde vos ya no te estás preocupando por la brecha cambiaria. Mira, a mí yo me había olvidado de la brecha cambiaria. Un 11, un 15, pero la brecha cambiaria le sirvió a muchos para hacer negocio. Claro. Cuando importaba a un oficial, vendía a un quasi blue. Exactamente. Quasi blue, pingües ganancias, obviamente, y tenés que ser más rentable. Estamos hablando de estabilidad, de una inflación controlada. Inflación hay, porque guarda, no celebremos, un 1, 2% es inflación. Y es un montón. Es un 30, es un montón. Es un montón. Es un montonazo. Pasa que estamos muy mal acostumbrados, pero es un montón. Es un montón. Nosotros tenemos que estar en un 10, un 8. Anual. Anual. 10, 8 mensual era con lo que se retiró el anterior. Exactamente. Anual. Bien, 700 puntos de riesgo país es una tasa del 7% por encima de los bonos del Tesoro, 3,5%. Estamos hablando de un 10% en dólares para endeudarse, menos, obviamente. Sigue siendo un enorme Sigue número. siendo una locura. A ver, variables enormes. El camino es largo, pero la tendencia en eso es positiva y alguien lo tenía que hacer. Lo ves bien entonces. ¿Vos crees que este año la cosa se va a seguir enderezando? Por ejemplo, para retomar salarios, una de las cosas que menciona el gobierno es: yo tengo que seguir con el ajuste, con el achicamiento del Estado y el ajuste, para que en su momento pueda bajar impuestos y pueda mejorar salarios. A ver, si vos le pedís eficiencia al sector privado, porque querés un esquema de estabilidad, tenés que ser eficiente en el sector público. Lo que no significa reducir tal vez cargos, reducir estructuras, sino redireccionar, ajustar y prestar el servicio. A ver, acá después son las discusiones filosóficas, público-privado o blend, mix. Pero en realidad lo que tiene que hacer para ponerse en valor el sector público es prestar efectivamente el servicio. Exactamente. A ver, todo el mundo va a salir Todavía tiene mucho gasto inútil el Estado, una enorme cantidad. Muchísimo desperdicio de dinero que no es productivo. Está bien, por ejemplo, y para volver a los planes sociales, que hace muchísimo que ya dejó de hablarse de eso, era un tema, en su momento fue un tema, para volver ahí, sigue habiendo muchos recursos destinados ahí que no está mal, hay gente que la necesita, está muy bien, pero es algo que no debería hacer el Estado. No, está bien, pero bueno... O por lo menos no en esta dimensión. Está bien, bien orientado, yo creo que lo debería hacer el Estado, yo creo que el Estado tiene que estar presente, pero bien orientado, seriamente, administrando como corresponde los recursos públicos. A ver, ¿vos querés tener una línea de bandera? Perfecto, tener aerolíneas, pero que sea aerolíneas eficientes, que preste bien el servicio, que los salarios sean competitivos, o sea, acordes a que los beneficios sean acordes al resto de los trabajadores. Un ejemplo tomé, ¿bien? Vos querés planes sociales para dar movilidad social, para que la gente crezca, bien, acompañalos con determinadas medidas y monitorealos, medidas sobre todo de capacitación que eleven al ser humano, ¿no? Bueno, pero nos vamos de tema, porque yo no soy especialista en eso. Te digo, sí, tiene que estar presente. Pero si vos le pedís eficiencia y austeridad al sector privado y a las economías domésticas, nosotros, familias, porque queremos estabilizar y porque queremos darnos un futuro, como el resto del mundo, tenés que demostrarlo también. Y está dando buenos pasos, por ejemplo, ahora crear el Banco Nación como sociedad anónima. Bueno, finalmente un juez la rechaza, le traba, siempre tenemos muchas una medida precautelar, pujas de poder en Argentina que finalmente no dejan que la máquina empiece a crear como corresponde. Crear el Banco Nación como sociedad anónima. El Banco Nación como sociedad anónima, en el decreto que firmó el Ejecutivo, te dice que del capital el 99,9% corresponde a AMECOM, Ministerio de Economía, a través del PEN, y el 0,1% Fundación Banco Nación. El objetivo de que el Banco Nación sea una SA es apertura del capital, que emita acciones, se incorporen nuevos partícipes, le den una impronta de eficiencia. No es que no deje de llegar a Pedro Luro, hoy con tecnología llegás a Pedro Luro también. Sí. Pedro Luro o cualquier lugar, como pasa con cualquier banco. Hacerlo eficiente y que se vuelque en crédito. Exactamente. Inclusive va a tener un doble estándar de control.
porque no deja de pertenecer a la ley de entidades financieras. Sigue bajo La la verdad que el órbita de gobierno lo ley. explicó muy claro. Lo que uno no puede entender es por qué desde el Poder Judicial empiezan estas trabas. Pues, no es que no lo sospechemos lo entiende tampoco. todo el mundo. Claro. A ver, nada, una precautelar, se debate, se discute, se pone en claro, y si la cuestión va, debería seguir. Te vuelvo a reiterar, un doble estándar de control, porque si emite acciones tiene que estar monitoreado aparte por la CNB, como el Santander, como el BBVA, que creo que no andan mal, o el Galicia. Y la oferta social la va a seguir teniendo. Claramente. Estamos en cambio de status quo, lo que pasa que, bueno, la gente tiene que perder el miedo. Vos me preguntás, ¿va bien? A ver, son las cosas que la ortodoxia y la heterodoxia de lo que es la economía te marca. Digo las dos cosas, voy a decir la palabra ortodoxia. Ahora, lo que nosotros no estamos acostumbrados, yo porque vengo del palo de las finanzas, de los modelos de pronóstico, sí estoy un poco más seteado, Suco también y algunos otros, es manejar el principio de incertidumbre. Nada es cierto, todo es probable, con intervalos de confianza. Claro. Entonces, siempre puede fallar, pero le puede fallar a cualquiera. Claro, claro que sí. Entiéndase. Gastón, gracias por venir a compartir con nosotros. No, un placer. Bueno, amigos, de esta manera nosotros terminamos nuestro programa del día de hoy. Como siempre, esperemos que les haya gustado y sobre todo que les sirva. Nos encontramos el domingo que viene, como cada domingo, 21 a 30 horas acá en el sitio. Chau.